Hola amigo activo, ¿qué tal? Hoy estoy aquí para hablarte del balance entre los DIMS y los SIMS. ¿Y eso qué es? Pues todo esto es información que hemos sacado de este maravilloso handbook, que quiere decir libro de ejercicios, llamado Protectometer, el protectómetro, que es una herramienta indispensable para hacerles entender a tus pacientes, a tus alumnos, a tus deportistas, qué factores multifactoriales influyen en el dolor. Así que no te lo pierdas. El protectómetro es esta maravillosa joya que han escrito entre David Butler y Lorimer Moseley para hacerles entender los diferentes factores que influyen a la hora de tener dolor. Y ellos marcan una serie de categorías, en concreto 7 categorías, que son súper importantes porque siempre dicen que todo influye a la hora de que tu cerebro decida protegerte. Todo lo que te ocurre en tu entorno hace que tu cerebro decida protegerte o no, y entonces si te protege en exceso vas a tener dolor, o si decide que el nivel de protección puede ser más bajo, no vas a tener dolor. Así de fácil. Y la primera categoría tiene que ver con los sentidos, y esto quiere decir todo lo que yo veo, todo lo que yo huelo, todo lo que yo escucho, todo lo que yo saboreo, o todo lo que yo siento con el tacto puede influir en mi dolor, ¿vale? Entonces eso es algo que dices, ostras, lo que siento sí que lo puedo entender, pero lo que yo veo puede influir en el dolor, claro que sí. Tiene todo el sentido del mundo, porque nuestro cerebro le da mucha prioridad al sistema visual, ¿de acuerdo? E imagínate que tú has tenido una lesión de rodilla y que mañana estás viendo un partido de fútbol y ves que a otro deportista se rompe un futbolista ahí la rodilla y se le sale un poquito el hueso, como que se le disloca, y en ese momento tú empatizas con eso, llega ese proceso a tu memoria, lo que has visto, y te genera incluso dolor. Dices, ¡ostras! Y eso es súper interesante. Luego están las cosas que tú dices. Si tú llevas tiempo con dolor y siempre dices, es que este es mi hombro tonto, el malo, el que estoy jodido, es que no me han ayudado los especialistas, este es el hombro malo, el tal. Estás dándole mensajes negativos a tu propio cerebro. Por lo tanto, tu cerebro al final se acaba creyendo tus palabras. Entonces deberías de cambiar la manera en que te hablas a ti mismo, ¿de acuerdo? Luego están las cosas que haces. Si pese a que tengas algo de dolor, en este caso en el hombro, decides ejercitarlo suavemente, al principio con ejercicios más livianos, como pueden ser en una piscina, con unas gomas, luego progresándolo, buscando ayuda en profesionales, y ya sabes que el movimiento motion is lotion, como dicen en inglés, es la clave para salir del dolor crónico, pues si permites hacer ciertas cosas que te avancen, va a ser estupendo. Si en contrario no haces nada, decides, lo tengo aquí en cabestrillo y no hago nada, porque tengo miedo a moverme, pues eso va a determinar que esa multifactorialidad vaya hacia un lado o hacia otro. Por lo tanto, todo lo relacionado con los sentidos, todo lo que dices, todo lo que haces, todo lo que piensas y crees. Si tú piensas que el movimiento te va a hacer más daño y estás firmemente convencido, tienes la creencia de que eso es así, nunca te vas a exponer ni siquiera a hacer ejercicios graduales, progresivos. Por lo tanto, tus pensamientos, en ese caso, si tu pensamiento es igual, si me muevo me voy a hacer más daño, va a hacer que probablemente el cerebro, a la mínima que te muevas sin quererlo, te va a generar dolor. En cambio, si tú tienes una serie de pensamientos y una actitud mucho más positiva y crees firmemente que tienes capacidad de recuperarte, porque todo tipo de lesión tiene un margen de mejora. Todos, incluso los que llevan 10, 15 años con dolor crónico, tienen una capacidad de mejora muy amplia, porque nuestro cerebro es neuroplástico y siempre tiene la capacidad de reaprender. No quiere decir que todo tenga cura, pero todo tiene una capacidad de mejora muy amplia, ¿de acuerdo? Así que lo que tú piensas y lo que crees es importante. Incluso los lugares a los que vas, dices, vaya chorrada. No, porque tú a lo mejor un mismo ejercicio lo haces en un gimnasio donde te lesionaste y a lo mejor decides hacer ese ejercicio en un parquecito con unos compañeros, con las hojitas en el césped verde, a la sombra, a gustito, con una temperatura ideal, y ese mismo movimiento no te genera dolor. O, por ponerte un ejemplo, cuando hablamos del sistema visual o los lugares a los que vas, yo hace muchos años tuve un accidente con el coche y tardé años, porque había partes de mi memoria
hubo un remolque relacionado con el accidente, entonces cada vez que yo adelantaba un camión largo o un tráiler, de repente se me volvía a contracturar el cuello. ¿Y eso tenía que ver con qué? Con lugares, con la carretera, con adelantar un camión que hacía que mi sistema visual tuviera capacidad de recordar ese accidente y automáticamente yo me ponía rígido. Y aunque luego me parara en la siguiente gasolinera, tenía un dolor en el cuello brutal. Y hasta que no conseguí reaprender a disociar esa relación entre accidente, dolor, camión, yo no dejé de tener dolor en el cuello. Y eso fue un tema de reaprender gracias a que mi cerebro es neuroplástico, como te decía. Entonces tenemos toda la parte de los sentidos, toda la parte de lo que dices, lo que haces, ¿de acuerdo? Toda la parte de los lugares a los que vas, toda la parte de lo que piensas, lo que crees y las cosas que haces o que ocurren en tu cuerpo, ¿de acuerdo? Si tú estás con un nivel estresado por el trabajo o con ansiedad, pues es normal que le estés dando mayores parámetros a tu cerebro para que esté pam, 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 con el sistema simpático acelerado, con pulsaciones altas en nivel de protección máxima. En cambio, como decíamos antes, si estoy en un sitio relajado, mis pulsaciones van a bajar y esas cosas que van a ocurrir en mi cuerpo van a ser más tranquilas y voy a experimentar menos dolor, ¿de acuerdo? Pues estas son algunas de las categorías que incluyen en este maravilloso libro del protectómetro Lorimer Moseley y David Butler de Noi Group y que te recomiendo, que estos son unos australianos locos que se están marcando una revolución en el dolor y que todo eso influye. Así que muchas veces está genial auditarnos o tratar de ayudar a auditar al paciente y ver qué cosas pueden influir en ese dolor. Porque imagínate, si fuera el caso que yo te pongo y estás hablando de una persona que tiene dolor de espalda y es camionero, pues a lo mejor hay que romper ese ciclo. O si resulta que la persona le duele la espalda porque está hasta las narices de su jefe que le está metiendo presión y siempre está con ansiedad en el trabajo y solamente le duele la espalda en el entorno de estar en el trabajo. O si es una persona que está siempre diciendo, joder, es que la pierna está jodida, como ya no tiene solución, tal, pues realmente está adoptando una actitud en la que va a ser muy difícil cambiarle, porque piensa que las palabras son inputs que tu cerebro procesa y luego él decide si se las cree o no y en base a eso toma decisiones. Y entonces, las palabras que todas dice el propio paciente o las palabras que tú como terapeuta profesional le dices. Si tú estás todo el rato diciéndole, es que tu hombro está inestable, es que tu rodilla parece que no se mueve bien, es que todas esas informaciones que le das, él las procesa como algo negativo. Por lo tanto, cuando él procesa algo negativo, ¿qué va a querer? Protegerse más. Si su sistema se protege más, ¿qué va a ocurrir? Aumentará el sistema de dolor. Y esa neuromatriz, que hablábamos en vídeos anteriores, decidirá orquestar soluciones para generar dolor, hablando con el mapa del dolor o hablando con el mapa de la sensibilidad para proteger tu cuerpo. Por lo tanto, clave tener claras todas estas categorías e indagar más sobre qué sistemas pueden hacer que tu cuerpo se proteja. Porque a veces la clave puede estar en algo físico y a veces la clave puede estar en algo que, indagando bien en la historia que tú tratas de socavar para saber qué ocurre en el dolor. Porque cuándo le ocurre, en qué entorno le ocurre, a qué hora, con qué gente te relacionas, ¿vale? La gente que te rodea sería otra de esas categorías. Imagínate que tu jefe para ti es una persona tóxica o tienes un compañero tóxico. Eso hay que tratar de saber relacionarse con eso porque si no te puede suponer una carga muy grande, incluso si es alguien de tu familia o demás. Entonces, las personas que te rodean serían otra de las categorías. Todo eso y mucho más influye en el dolor. Así que saber barajar todas esas variables y todas esas variables llevarlas al ejercicio y al movimiento seguro, eficaz y controlado van a hacer que marques la diferencia y que esa persona cambie, porque el cerebro es neuroplástico, repito, y tiene la capacidad de cambiar y de adaptarse y de reaprender, por lo tanto, de recuperarse de cualquier lesión y de avanzar. Vale, pues cuéntame cómo pones tú todo esto en la coctelera para saber interrogar o hacer una buena anamnesis, como se dice, unas buenas preguntas a tu paciente y ver si, oye, pues en algún momento tenemos que hablar un poquito más de, oye, ¿cómo está yendo esto con tu jefe o con tu pareja? Porque quizá eso también influye en tu dolor.
y aquí simplemente estamos haciendo ejercicios para tu rodilla, pero resulta que tú estás atravesando un periodo de estrés brutal, y ese periodo de estrés que tiene que ver con tu divorcio, con tu separación y que con tu, yo qué sé, que tu mujer se va a quedar con los hijos, pues está haciendo que a ti te duele la rodilla y tú no eres consciente de eso. Y simplemente la toma de conciencia nos hará libres y será el primer paso para poner soluciones. Vale, pues escríbeme aquí abajo, porfi, y cuéntame cómo pones tú esto en práctica o cómo te puedo ayudar yo con más detalle, ¿de acuerdo? Chao, chao, un saludo.